Laura Alejandra Duarte, como la doctora Elena lo dijo, soy residente de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana. En esta ocasión mi asesora fue la doctora Elena Bolaños, a quien le agradezco profundamente como por todo el apoyo y la asesoría y el asesoramiento para la realización de esta charla. Eso es como una tabla de introducción de los temas que vamos a tocar. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de los mecanismos de toxicidad de los anestésicos locales, los factores de riesgo, la prevención y el tratamiento. Para que empecemos a hablar sobre los anestésicos locales, la intoxicación por anestésicos locales, tenemos que recordar que es un evento muy raro, pero potencialmente fatal, y es por esa presentación tan rara que pueda llegar a tener, la identificación e instauración del manejo puede perderse fácilmente. Tenemos que tener claro que la utilidad de los anestésicos locales sigue siendo incuestionable en la práctica clínica y por lo tanto maximizar su uso seguro y adecuado de estos fármacos debe traducirse en seguridad del paciente. Y debido a todo el boom que tienen los anestésicos locales en el manejo del dolor posoperatorio y en general toda la analgesia multimodal, pues cada vez les vamos a utilizar muchísimo más. Dentro de la utilidad incuestionable para la analgesia multimodal, tenemos que es un ahorrador impresionante de opioides, y al disminuir esa dosis de opioides que utilicemos en los pacientes, pues también vamos a disminuir la incidencia de náuseas y vómito posoperatorio, la incidencia de náuseas y vómito postoperatorio, la estancia hospitalaria, el paciente se va a sentir mucho mejor, dicen que han aumentado las tasas de satisfacción y se evita complicaciones crónicas como el dolor crónico postoperatorio. En cuanto a la incidencia, diferentes reportes nos sacan diferentes tasas. Más o menos en este momento el promedio está entre 1 y 2.8 por cada 1000 bloqueos, inclusive hay reportes de 0.27 por cada 1000 bloqueos, pero hay que tener claro que eso es una incidencia subreportada. Uno, porque la falta de identificación lleva a que no se dé como tal ese diagnóstico oportuno. Y esto también es porque claro, que clásicamente hemos creído que la hacen una presentación, pero como más adelante veremos, vemos que se puede presentar de otras formas. Y además de esto, anestesia no es la única especialidad que utiliza los medicamentos, sino muchas otras especialidades que pueden estar menos sensibilizadas con el tema, por eso pueden ocurrir complicaciones, pensar que es por otro tipo de mecanismos y no registrarlos y no instaurar el manejo oportuno. La Sociedad Americana de Control de Infecciones, en su reporte anual del 2019, presentó que 686 exposiciones fueron sugestivas de intoxicación para anestésicos locales. De estas 680, de esos, el 14%, perdón, presentaron síntomas moderados, el 3.5% síntomas severos y el 0.4% terminaron en muerte. En esta revisión que se realizó entre el 2006 y el 2014, la doctora Morward y sus colegas quisieron ver cómo era esa incidencia de presentación en procedimientos ortopédicos, y que empezaron a ver que hubo una disminución en esta presentación, una disminución en la incidencia. Para ellos la tasa fue del 0.18%, una disminución en las complicaciones más severas de las que era el paro y las convulsiones, pero había un aumento del uso de la emulsión lipídica. Ellos atribuían esto a que cada vez somos más conscientes del potencial tóxico que tiene el medicamento, de las nuevas estrategias que utilizamos para evitar como tal llegar a sus niveles plasmáticos tóxicos, pero mayor sensibilidad ante los síntomas, por lo que se administra de una forma más temprana y rápida la emulsión lipídica. En anestesia del 2021 hicieron una revisión por pares de 34 artículos en el que se ha reportado 36 casos de LAS. Ellos quisieron ver demográficamente cómo estaba esa proporción de LAS y vieron que el 61% pues era de ubicación intrahospitalaria, el resto fue extrahospitalario, siendo tanto instituciones ambulatorias, sobre todo por ejemplo consultorios dermatológicos y también quirófanos ambulatorios. El 68% de los casos en el hospital fueron en el quirófano y casi 30% fueron en servicios de consulta externa. Y en cuanto a los profesionales, el 50% que los utilizaron eran los anestesiólogos, casi que el 40% eran los cirujanos, seguían los odontólogos y por último se reportó un 5.5% de los casos de las fueron por automedicación, sobre todo cuando a los pacientes se les ordenaban aplicarse antes de algún procedimiento ambulatorio que no medían como la toxicidad o las indicaciones bien de la administración y se aplicaban muchísimo más. En cuanto a la localización o el sitio por el cual se dio, donde se administró el medicamento, ellos reportaron que la principal causa pues, o fuente de las fueron los bloqueos de extremidades del 19%, seguido de la infiltración
local para analgesia, utilizado mucho en cirugías ortopédicas, sobre todo artroplastias, luego procedimientos ginecológicos y anestesia neuroaxial. La infusión intravenosa viene en disminución como su presentación de las debido a que hay más conciencia en las dosis acumulativas, y el 14% por bloqueos faciales, que en últimas revisiones hemos visto que eso ha aumentado por como la novedad de la técnica y que es una muy buena forma de dar analgesia a los pacientes. Para entender los mecanismos de toxicidad de los anestésicos locales, primero debemos como entender cómo es su función farmacológica o sus mecanismos de acción. Entonces recordemos que los anestésicos locales se unen al dominio intracelular de los bloqueadores de los canales de sodio dependientes de voltaje. A medida que aumentan los niveles plasmáticos del anestésico local, ellos se van a empezar a pegar en los canales de calcio, de potasio, de la bomba sodio-potasio ATPasa, y además vamos a tener un efecto en este caso benéfico, que es inhibición de los receptores de NMDA en la médula, mejorando esa parte de hipersensibilidad e hiperalgesia. También, entre más aumenten estos niveles, vamos a bloquear procesos de señalización celular en los que va a estar implicado los procesos del AMP cíclico, de la proteínquinasa B, alterando toda esta parte del metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos. Vamos a generar una alteración del metabolismo de la mitocondria, inhibiendo la fosforilación oxidativa y por lo tanto la producción de ATP, y además en la mitocondria específicamente se va a abrir un poro por el cual van a salir sustancias proapoptóticas que nos va a llevar a la muerte de la celular. Y además va a haber una disminución de la sensibilidad del calcio por los miofilamentos, una disminución de la sensibilidad de los receptores reanodínicos en el retículo endoplasmático, y por lo tanto una disminución de calcio disponible para poder generar la contracción. En cuanto al mecanismo de toxicidad cardiovascular, entonces la alteración de la conducción, disfunción miocárdica y la habilidad del tono es explicado por estos tipos de mecanismos que ya hablamos. Los bloqueadores de los canales de sodio dependientes de voltaje, entre más empiezan a bloquearse por niveles más altos, vamos a empezar a generar una alteración de la conducción. Acordémonos que lo que va a hacer es que no se puede, de ese potencial de membrana, entonces se va a bloquear como esa conducción nerviosa. Entonces vamos a tener bloqueo de la conducción de las de His, entonces sigue aumentando ese bloqueo, ese potencial de membrana cada vez va a ser más negativo, prolongando los intervalos PR, QR y ST. Si a eso le asociamos los bloqueos de los canales de potasio, vamos a prolongar el QT como tal. Si inhibimos estos canales de calcio, bloqueamos la bomba sodio-calcio, disminuimos el calcio intracelular, y por lo tanto empieza a disminuir la contractibilidad, la alteración de todas esas señales de la señalización celular, la interrupción del metabolismo de la glucosa nos disminuye aún más ese ATP, o sea, la contractibilidad cada vez se va viendo disminuida, y además el efecto relacionado con el pH de los vasoreceptores va a llevar a un efecto negativo en el tono vascular. En cuanto a los mecanismos de toxicidad neurológica, apenas las concentraciones plasmáticas se empiecen a aumentar, estos se van a pegar en los canales de sodio y van a inhibir primero las vías inhibitorias de la corteza cerebral, por lo que vamos a empezar a tener esos síntomas que clásicamente conocemos como prodrómicos, que son los cambios sensoriales y la visión, como visión borrosa, alteración de la musculatura, entonces podemos empezar a tener temblor, las parestesias periorales, el sabor metálico, y si esta activación sigue, pues vamos a tener las convulsiones. Si esto sigue aumentando, ya vamos a inhibir son las vías excitatorias, y es cuando el paciente empieza a tener alteración de la conciencia como la coma y presentar el paro respiratorio. La toxicidad cardiovascular en el sistema nervioso central la podemos medir, como por decir numéricamente, con la relación del colapso cardiovascular sistema nervioso central, y esta es la dosis requerida para causar un colapso cardiovascular catastrófico en comparación con la dosis de fármaco requerida para producir convulsiones. Entonces, entre una relación sea mayor, vamos a tener, digamos, eso significa que necesitamos más medicamentos para generar síntomas del sistema nervioso central, específicamente convulsiones, y luego presentar la cardiotoxicidad, que sería pues el colapso como tal. Entonces, entre más alta, o sea, tengo como un nivel de seguridad un poco mayor, porque primero van a aparecer los síntomas neurológicos, entonces tengo como el chance de tener la infusión e iniciar el manejo más rápidamente que cuando esa relación es más bajita, y entonces las concentraciones plasmáticas son muy poquitas para generar el colapso cardiovascular. Entonces, en ese sentido, la bupivacaína es la que tiene esa relación más bajita. Recordemos que es el medicamento más lipofílico, es el más potente, por lo que más fácil se puede pasar esa membrana lipídica y pegarse al receptor. Por el contrario, la lidocaína es el que de estos medicamentos, sobre todo los aminoamidas,
tienen una relación más bajita y por lo tanto vamos a tener ese margen de seguridad. Aunque las dos presentaciones son graves, ¿cierto? Pues no es bueno clínicamente que el paciente convulsione, no es bueno, y pues el colapso cardiovascular tampoco. Hablando en términos de anestésicos locales, pues vamos a ver que es peor ese colapso cardiovascular. En cuanto a la presentación clínica, la presentación clásica que siempre hemos leído es de la que después de la administración del medicamento, entre el primer y los 5 minutos, vamos a empezar con los síntomas prodrómicos al inhibir esa parte, esas neuronas inhibitorias, se presentan las parestesias perorales, el sabor metálico, la visión borrosa, el tinnitus. Luego de que empieza a aumentar esos niveles, empieza ya el compromiso cardiovascular con un sistema cardiovascular más deprimido, podemos tener ya la hipotensión, bradicardias, y si esos niveles plasmáticos siguen aumentando, pues llegar hasta el colapso cardiovascular. Pero ¿qué vimos? En las últimas guías de la ASRA nos mostraron que esta presentación clásica no es la más común, solo se presenta en el 33% de los pacientes, y por el contrario, solo síntomas neurológicos se presentan en el 43% y solo síntomas cardiovasculares, o sea, sin antes tener ese prodromo de síntomas neurológicos, en el 24%. Esta es una de las causales de que muchas veces no se identifica rápidamente y que por esa razón se subreporte. En cuanto a los signos y síntomas, como ya lo veníamos hablando, vamos a tener unos síntomas leves o prodrómicos, que en los que podemos tener las náuseas, el tinnitus, el sabor metálico, las paresesias periurales, los temblores, visión borrosa, y ir montando síntomas moderados que ya van a presentar la bradicardia o taquiarritmias, digamos que no comprometan hemodinámicamente al paciente. Y si seguimos aumentando, pues vamos a tener ya el colapso cardiovascular y las convulsiones, siendo las convulsiones el 50% de los pacientes, pues se presenta el 50% de los pacientes. Eso es importante porque siempre hemos relacionado como el LAS a que el paciente convulsiona, y en el 50% eso no puede, pues no necesariamente se va a presentar. Con el tiempo de presentación, esta revisión se realizó entre el 2014 y el 2016, la doctora Gitman. Ellos lo que hicieron fue que miraron todos los registros de LAS que tenían en sus bases de datos. En total se reportaron 47 casos de LAS, y vieron que aunque sigue siendo muy alta la proporción de las que se presentan en ese primer minuto por inyecciones intravasculares inadvertidas, cada vez esa presentación se va demorando un poquito más. Inclusive reportaron 5 casos en los pacientes en los que se les pusieron infusión continua por medio de los catéteres, un interescalénico, un interfemoral, uno ciático, un epidural y uno paravertebral, en los que la presentación de las se dio después del primer día hasta 4 días después. Y esto es debido a la absorción y a la dosis acumulativa que fueron recibiendo, que ya llegaron a un nivel plasmático tóxico. Los factores de riesgo van a depender tanto como tal del paciente y de la dosis del medicamento y la concentración plasmática que alcancemos a tener. Y esa concentración plasmática a su vez va a depender de la técnica que estamos utilizando, el sitio de la inyección, la vascularización que tenga ese sitio, y como tal pues los factores del paciente que puedan alterar la farmacodinámica de los medicamentos en cuanto a su distribución, absorción y eliminación. Entonces, cuando vamos a hablar de los factores de riesgo relacionados con el medicamento, uno, el que ya hablamos, esa relación colapso cardiovascular, sistema nervioso central, entre esta relación sea mayor, pues digamos que vamos a tener un margen de seguridad un poco más amplio. Que si es más pequeño, pues tenemos que ser más conscientes que puede ser más cardiotóxico. En cuanto a la dosis, pues claramente una dosis mucho más alta nos va a aumentar ese riesgo de toxicidad, al igual que si utilizamos una concentración mucho mayor. No es lo mismo administrar intravascular, por ejemplo, 5 centímetros de bupivacaína al 0.5%, donde estamos administrando 35 miligramos, administrar al 0.25 que estamos administrando, pues menos, la mitad de la dosis como tal. También cada medicamento tiene unas propiedades vasoactivas intrínsecas, por ejemplo la lidocaína y la bupivacaína van a generar una vasodilatación en ese sitio de administración, por lo que van a aumentar su tasa de absorción. Para hablar más claramente de otros factores físico-químicos que nos pueden alterar esta toxicidad, recordemos rápidamente la constante de disociación ácida o el pK, que es el pH en el cual el 50% de los medicamentos van a estar ionizados y el 50% no va a estar ionizado. Entonces, el pK esté más cerca del pH del paciente, pues su parte no ionizada va a ser mayor y por lo tanto su inicio de acción va a ser más rápido. Esto va a estar relacionado entonces como tal con la latencia.
Por el contrario, cuando el pK está mucho más lejos de ese pH del paciente, su inicio de acción va a ser mucho más lento y aquí es cuando se empiezan a ver unos errores en la administración, sobre todo por las otras especialidades que no tienen como claridad o sensibilidad con ese término de latencia y creen que es que el bloqueo no les pegó, que la infiltración todavía no está y le ponen más dosis en vez de dar ese tiempo de inicio de acción. En cuanto a la liposolubilidad, esta va a estar directamente relacionada con la potencia, entonces entre un medicamento más liposoluble va a ser más fácil pasar esa membrana, esa bicapa lipídica, entonces va a ser más potente. Ejemplo de eso es mucho más liposoluble la bupivacaína que la lidocaína. Y en cuanto a la unión a proteínas, recordemos que los anestésicos se van a transportar por medio de la alfa-1 glicoproteína ácida y en menor medida de la albúmina. Entonces, entre un medicamento más esté unido a proteínas, esa fracción libre del fármaco, que va a ser la efectiva, va a estar en una menor concentración plasmática que la que está unida a las proteínas. Con lo de la dosis, esto es algo un poquito más controversial. Recordemos que la dosis que clásicamente hemos conocido son las dosis top, pero digamos que por así decirlo, las dosis tope, ¿cierto? La dosis máxima que podemos administrar en estos pacientes. Como les voy a mostrar en los siguientes cuadritos, vemos que cada sociedad tiene sus dosis máximas, o sea, hasta ahora no hay una que sea 100% fidedigna, pero más que poner la dosis máxima de ese medicamento es poner la dosis que necesita mi paciente sin llegar a esa dosis techo. No es no utilizarla, sino saber que es como un referente de seguridad. Entonces, lo importante es yo cuál es el efecto que quiero lograr y con cuál es el paciente que tengo, porque hay unas poblaciones que van a tener más riesgo de generar LAS y según eso definir cuál dosis y qué volumen voy a administrar y de pronto cómo lo voy a hacer. Entonces, como les decía, diferentes sociedades tienen sus dosis tope máximas o dosis tóxicas. La bupivacaína, por ejemplo, tradicionalmente le hemos conocido que sin epinefrina son 2 miligramos por kilo, con epinefrina 3 miligramos, la lidocaína sin 5 miligramos por kilo y con epinefrina 7 miligramos por kilo. Pero, por ejemplo, en este cuadrito que nos trae la revista chilena, que nos comparó como las dosis máximas entre Estados Unidos, Finlandia y Alemania, vemos que la dosis tóxica de lidocaína o máxima que podemos administrar en un paciente es de 300 miligramos sin epinefrina, pero en Alemania son 200 miligramos. En cuanto, por ejemplo, la bupivacaína con epinefrina, la dosis máxima para los americanos es de 225, que son como con las que siempre hemos utilizado, mientras los alemanes son mucho más como cuidadosos en eso y la dosis máxima para ellos es de 150 miligramos. Entonces, no es que le voy a poner a mi paciente toda esta dosis, o sea, los 2 miligramos por kilo y se los tengo que poner, sino que es como el rango en el que puedo jugar y idealmente es poner la menor dosis necesaria para lograr ese efecto de acción que necesito. En cuanto a la técnica, pues va a depender mucho el sitio de la inyección, la vascularización, el área de superficie de absorción y se lo va a utilizar dosis única o en infusión continua. Entonces, esta es una revisión que se realizó, este cuento que les traigo entre el 2010 y el 2016. Ellos lo que vieron fue que los primeros o el principal bloqueo que generó toxicidad por anestésicos locales fueron los bloqueos peneales en niños. Esto estuvo relacionado pues directamente, uno es una zona muy vascularizada, por lo que la tasa de absorción va a ser mucho mayor y mucho más rápida. Dos, fueron en una población infantil que ellos tienen un mayor riesgo de presentar intoxicación por anestésicos locales. Y además, pues se utilizaron dosis muy cercanas a esas dosis tóxicas que por eso se presentó más común en ellos. A diferencia de lo que ya las había mostrado en el estudio anterior, vieron que la infiltración, la analgesia por infiltración local, esta se utiliza mucho en las artroscopias, como le dije, empezaron a tener una proporción mucho más importante. Para estas infiltraciones se utilizan volúmenes muy grandes, por lo que es más factible llegar a esos niveles plasmáticos tóxicos, sobre todo si no tiene como el cuidado de estar aspirando para evitar una inyección intravascular. La anestesia neuroaxial, sobre todo cuando bajamos catéteres por ese riesgo acumulativo. Los bloqueos entre miembros de extremidades también siguen siendo importantes en frecuencia un poquito menor. Los neozelandeses y australianos hicieron un estudio y se dieron cuenta que los bloqueos de miembro superior tienden a generar más LAS que los de miembro inferior, y esto pues es porque claramente los bloqueos de miembro superior pues están más cerca o digamos a múltiples estructuras vasculares y por lo tanto su absorción puede ser mucho mayor. Empieza a aparecer los bloqueos interfaciales. Estos bloqueos yo creo que cada vez los vamos a utilizar más por todos sus beneficios para el control del dolor posoperatorio, pero tenemos que recordar que son bloqueos de volumen, que
generalmente se necesitan más de 20 mililitros y por lo tanto pues tenemos que ser más juiciosos en la concentración que vamos a administrar para tratar de evitar esas dosis tóxicas máximas. Además, ellos van a estar ubicados en una zona, pues los músculos son demasiado vascularizados por lo que la tasa de absorción es muchísimo mayor. En cuanto, por ejemplo, en cirugía plástica, se utiliza la solución tumescente. Esta es una infiltración de anestésicos locales subcutáneos. En ellos, la primera ecuación o la primera como fórmula que utilizaron, utilizando dosis demasiado altas de hasta 55 miligramos por kilo de anestésico local, específicamente lidocaína, pero eso ha venido disminuyendo hasta en este momento. Si no se va a hacer una liposucción, la dosis máxima es de 25-28 miligramos por kilo, y si se hace liposucción, 45 miligramos por kilo. Aún así, pues son dosis muy altas, por lo que aquí tenemos mucho cuidado en estos pacientes, sobre todo que es como se administra a nivel subcutáneo, su presentación no va a ser tan rápida como si era administrada a nivel intravascular. Y, por ejemplo, cuando utilizamos dosis intravenosas, recordemos que la dosis de bolo va entre 1 y 3 miligramos por kilo, en infusión máximo 1 a 5 miligramos por kilo, idealmente dosis más bajitas, porque el riesgo de toxicidad no va a ser lo mismo en todos los pacientes, habrán ciertos factores que empeoren ese riesgo de toxicidad, entonces aunque queramos que la dosis sea segura, pues hay que individualizarlos a los pacientes. Y entre mayor sea la área de absorción donde yo administro ese medicamento, pues mayor va a ser el riesgo de que logre esos niveles plasmáticos rápidamente. En cuanto a los factores relacionados con los pacientes, pues un paciente cardiópata que ya de por sí tiene una normalidad de la conducción, disminución en la contractibilidad, un bajo gasto, pues son pacientes que su corazón va a ser menos tolerable a cualquier perturbación externa que se realice. Entonces, esos pacientes tienen un riesgo mucho mayor de hacer una presentación más rápida de intoxicación por anestésicos locales. Además, ese bajo gasto va a llevar a una hipoperfusión hepática y renal, por lo que su metabolismo de eliminación va a ser más lento. La enfermedad hepática, no en todos los pacientes con enfermedad hepática, pues vamos a tener este riesgo, va a ser más que todo en estas enfermedades, en esta falla hepática ya en estadios terminales, donde la actividad enzimática va a estar disminuida, va a haber menos proporción de la glicoproteína alfa 1 ácida, entonces va a haber más medicamento libre, entonces, sí, por lo que va a alcanzar dosis pues, plasmáticas mucho mayores de forma más rápida. Y más que todo, no va a ser con la infusión continua, esas dosis repetidas hay que tener más cuidado que la sola inyección, pues única inyección. La insuficiencia renal, lo mismo, en ellos no es tanto de la preocupación para una dosis única, sino más para esas dosis acumulativas. Ellos, en los pacientes con insuficiencia renal, pues van a tener una disminución en la excreción y más que todo en los pacientes terminales hay que tener mucho los estados urémicos y de acidosis, porque la acidosis y la uremia va a aumentar la tasa de absorción, disminuir la eliminación y por lo tanto pues promover el LAS. Los pacientes ancianos son pacientes que tienen una disminución de la masa muscular, uno de los principales reservorios inactivos que tiene el medicamento, entonces va a haber medicamento disponible para el sistema nervioso central y cardiovascular, al igual que una disminución del agua corporal total, entonces va a estar como más concentrado, por así decirlo. Son pacientes que ya tienen una disfunción orgánica y un bajo gasto, entonces van a tener disminución en el flujo sanguíneo hepático, en la tasa de filtración glomerular, va a haber una función enzimática un poco más afectada, una disminución de proteínas, entonces en ellos tenemos que tener la precaución de disminuir las dosis. Los niños parecidos, los neonatos, por ejemplo, van a depender más para mantener su gasto cardíaco, van a depender más de su frecuencia cardíaca. Al tener una frecuencia cardíaca mayor, pues voy a lograr una mayor movilización de ese medicamento y va a llegar más rápido al cerebro y al corazón y bueno, va a causar pues más esa toxicidad. Ellos nacen y más o menos tienen un 20 o un 50% menos de esa glicoproteína alfa 1 ácida y su metabolismo hepático, especialmente el de los amidoamidas, que es por el citocromo P450, va a estar inmaduro en el primer año de edad. En las embarazadas, de entrada, ellas por la progesterona van a tener una mayor sensibilidad de los nervios a los bloqueos, van a ser más sensibles a los canales de calcio dependientes de voltaje, ellas, su gasto cardíaco va a estar aumentado y al mismo tiempo van a tener una glicoproteína alfa 1 ácida disminuida, por lo que vamos a tener una proporción de fármaco libre mucho más alta en el plasma y como ese gasto cardíaco va a estar aumentado, pues va a llegar más rápido y más libre al corazón y al cerebro y la concesión venosa, el plexo epidural y más el tamaño pues, del útero va a hacer que el espacio epidural y raquídeo va a ser mucho menor, por lo que necesitamos menos volúmenes en estas pacientes para realizar ese bloqueo. Entonces, ya después de hablar de esos factores de riesgo, vamos a ver cómo lo podemos prevenir. La prevención de LAS es un proceso multifactorial. No se ha demostrado que una sola intervención sea suficiente para eliminar el riesgo, por lo que debemos hacerlos todos.
Primero, la monitorización va a ser súper importante en los pacientes a los que vamos a administrar dosis significativas de las, tenemos que monitorizarlos y no es solamente con un pulso oxímetro, tenemos que poner una monitoría basada básica, pulso oximetría para mirar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y cardioscopio. Recordemos que hasta el 20% de los pacientes solo se presentan con síntomas cardiovasculares y las bradiarritmias o los bloqueos es uno de los primeros signos que podemos observar. Entonces, si vemos que hay un cambio en el cardioscopio, pues tenemos la infusión o la administración y ya nos tenemos a pensar qué vamos a hacer. Generalmente se utiliza que para los bloqueos y para estas infiltraciones se utiliza sedación, se recomienda que se haga una sedación muy leve, que dar más que todo ansiolisis, para que haya una comunicación constante y explicarle al paciente qué puede llegar a sentir para que no lo pueda decir, y en este orden de ideas, siempre oxígeno en estos pacientes que sedemos, porque la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis nos va a empeorar todo el cuadro del LAS. Entonces, estos pacientes tienen que tener metas de saturación adecuadas. El uso de la ecografía ha sido como de los métodos de prevención más importantes. Dice que reduce el riesgo entre un 60 y un 65% y se da básicamente por tres cosas. Uno, al tener una visión directa del bloqueo que quiero realizar, pues va a ser más selectiva para su administración, por lo tanto voy a reducir los volúmenes y debido a esto la dosis que voy a utilizar en el paciente. La visualización de las estructuras, especialmente las estructuras vasculares, me va a ayudar como a evitarlas durante el procedimiento, pero si se llega a una función, pues va a ser más fácil identificarla viéndola directamente que si no lo estamos haciendo. Y observar como la distribución como tal del anestésico local también nos da algo de tranquilidad, porque si vemos hacia dónde se está yendo el medicamento, pues es más probable que el medicamento no esté intravascular. Por el contrario, si administro el medicamento y no veo hacia dónde se está dispersando, debería parar y reposicionarme porque hay un riesgo de que esté intravascular. En cuanto a las técnicas de inyección, recordemos, hasta ahora no hay un ensayo clínico autorizado ni metaanálisis debido a la rareza de la presentación, pero, ¿qué nos dicen los autores? Administre de abolos de 3 a 5 mililitros. Entre cada de esos 3 a 5 mililitros, aspire de forma intermitente y espere entre unos 30 y 40 segundos. Aunque sabemos que la aspiración intermitente tiene un porcentaje del 2% de falsos negativos, esto es la unión de todos estos, junto con la ecografía, junto con la dosis, nos va a llevar a hacer una práctica un poco más segura. Se dice que estos bolos de 3 a 5 mililitros, si los llego a administrar todos de forma intravascular y les doy ese tiempo de espera, pues es más probable que el paciente pueda presentar síntomas y me los pueda decir que cuando ya administre los 20 mililitros y no me dé cuenta que estaba intravascular y el paciente ya tiene la presentación completa del AS. Entre los marcadores vasculares tenemos la epinefrina, sus ventajas van a ser muchas. Uno, pues disminuye la absorción, entonces podemos utilizar dosis menores y nos disminuye ese riesgo de las. Y dos, pues ellos recomiendan dosis de 15 microgramos por mililitro. Obviamente, si estamos utilizando, por ejemplo, lidocaína, por cada centímetro vamos a tener 5 microgramos, entonces esos 3 mililitros que nos recomiendan de bolo, pues vamos a estar administrando la dosis como de prueba. Si yo veo que tengo un aumento de la frecuencia cardíaca entre 15 y 10 latidos por minuto, si un aumento de la presión arterial sistólica mayor de 15 milímetros de mercurio, me puede indicar que estoy intravascular y me puedo reacomodar. También nos recomiendan sistemas de seguridad, por ejemplo, el sistema non-luer, que es como para el sistema, es un sistema de conexión y esto nos permite que haya errores en la medicación, porque muchas veces tenemos varias jeringas preparadas y administramos la que no es, o tenemos, por ejemplo, una diluida y administramos la que no está sin diluir. Y es súper importante evitar la redosificación, tanto por nosotros, por ejemplo, sobre todo porque recordemos que en una inducción anestésica ponemos durante la inducción, después hacemos un bloqueito y después el paciente, digamos que no le pegó también el bloqueo, entonces le hacemos un refuerzo y el cirujano no sabía y él le pone más. Entonces es muy importante tener en cuenta todas las dosis de anestésico que le estamos administrando, viendo que no se nos pase esa dosis tóxica y al mismo tiempo hablar con el cirujano y con el equipo quirúrgico de cualquier administración de anestésico local, pues nos informen para nosotros tener como clara ese conteo. Con lo relacionado con el fármaco, entonces, es importante disminuir la dosis máxima en esas poblaciones de riesgo, se recomienda disminuirlas entre un 20 y un 10%. Idealmente en todos los pacientes debemos calcularlos basados en el peso ideal, pero sobre todo los pacientes con sobrepeso y obesidad, tratar de siempre que sea un fármaco con una relación baja de esta coeficiente de colapso cardiovascular sistema nervioso central y utilizar la menor dosis posible y concentración para lograr el objetivo de nuestros procedimientos. Es una tablita rápida como para resumir. Entonces, según la edad, en los niños, en los ancianos, disminuir dosis, en las embarazadas, usar la dosis mínima necesaria para el efecto que yo quiero, en los pacientes con enfermedad hepática renal,
tener más cuidado más que todo con las infusiones continuas que con una sola dosis, y en los renales tener en cuenta el estado ácido base que tiene. Los cardiovasculares sabemos que esos pacientes presentan más rápido las, porque ya tienen un corazón más, pues, como, sí, que está predispuesto a tener esa toxicidad, y por eso en ellos tenemos que tener más seguridad en todas esas medidas de prevención. Les quise traer esta tablita, esta imagen me pareció muy chévere porque de una forma gráfica nos muestra cómo la suma de comorbilidades nos va a llevar a un mayor riesgo de las. Ejemplo, en esta que les estoy señalando, si un paciente con una enfermedad cardíaca que va a hacer un bloqueo sin ecografía, utilizando el medicamento más lipídico que tenga, y va a hacer, por ejemplo, un bloqueo interfacial, pues el riesgo de las va a ser muchísimo mayor sí que si lo voy a hacer en un paciente que no tengo comorbilidades, que va a hacer un bloqueo de miembro inferior, bajo con ecografía, con una dosis pues baja, y además de esto, con un medicamento menos lipofílico, donde el riesgo pues va a ser menor. Entonces siempre recordemos que la toxicidad no es solamente dosis, sino la suma de todos esos factores de riesgo. Para el tratamiento, entonces, cuando debo considerar un LAS, cuando después de administrar este medicamento o estarlo administrando, el paciente empieza con una inestabilidad hemodinámica y el sistema nervioso central. En este momento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parar la infusión o parar la inyección si estoy haciendo pues single shot. Tengo que pedir ayuda y prepararme, porque si este paciente llega a entrar a colapso cardiovascular, o sea, paro, va a ser una reanimación prolongada, inclusive de hasta 1 hora, para poder como lograr la redistribución del medicamento y que haga efecto la emulsión lipídica. Y se debe solicitar entonces como tal el kit de LAS con las listas de chequeo. Recordemos que en situaciones de emergencia hay una visión en túnel, y las listas de chequeo o las formas rápidas de recordación nos va a llevar a un mejor desarrollo del manejo de los pacientes. A diferencia de la reanimación normal que conocemos, que es CABD, en ellos va a importar más, por así decirlo, primero, lograr una adecuada ventilación y una adecuada oxigenación. ¿Por qué? Por lo que les dije, la acidosis, la hipercapnia y la hipoxemia va a hacer que se absorba más ese medicamento, se elimine más lento, por lo que los niveles tóxicos van a ser mucho mayores, y pues va a generar una peor desenlace de LAST. Entonces, tengo que mantener y asegurar la vía aérea. No significa que todos los voy a intubar, eso dependerá de cada paciente y criterio de cada médico. Pero si va a administrar FIDOS al 100% para evitar pues esa hipoxemia y acidosis, debo verificar los accesos vasculares, y si no los tengo, pues acceder rápidamente a ellos, eso es súper importante. Si el paciente empieza con convulsiones, debo suprimir esa convulsión. Estos movimientos tónico-clónicos bilaterales, que es como generalmente se presenta, aumenta esta tasa metabólica, por lo tanto me puede aumentar más la acidosis, y sabemos que no queremos eso, entonces debemos yugular rápidamente las crisis. El medicamento de elección va a ser las benzodiazepinas, evitar el propofol, porque nos va a dar más depresión cardiovascular, pero en el caso de que sigamos convulsionando, que no logremos parar, podemos dar dosis bajas, recomiendan entre 20 miligramos aproximadamente la dosis. Y debo iniciar la emulsión lipídico en el momento que tenga síntomas moderados a graves o que tenga riesgo de deterioro. En ese momento se deben administrar rápidamente. Antes de hablar precisamente de la emulsión lipídica, vamos a mirar esta parte. Entonces, cuando evaluamos el estado circulatorio, vamos a dividirlos en dos: entre el paciente que está en paro o el paciente que aún tengo circulación espontánea. Importante para los dos, el soporte cardiovascular va a ser fundamental para permitir la adecuada perfusión coronaria y así disminuir esas concentraciones de anestésico locales en el miocardio, y va a ser también va a ser fundamental para que llegue esa emulsión lipídica y pueda ejercer su efecto como antídoto, por así decirlo, como para poder hacer su mecanismo de acción. Entonces, si vamos al primer escenario, si tengo un paciente en paro, pues el RCP va a ser igual que en los pacientes que no tienen LAS, excepto uno, que ya empezamos con ABCDE, y dos, que la dosis de adrenalina va a ser diferente. Estos pacientes, su principal ritmo de paro son los no desfibrilables, por lo que la administración temprana de adrenalina va a jugar un papel importante, como ya lo sabemos, pero la dosis va a ser menor. La dosis tiene que ser menos de 1 microgramo por kilo, no una ampolla por cada ciclo, como lo hacemos en la reanimación en los adultos. Y esto es dado porque la adrenalina en este contexto nos va a aumentar la hiperlactatemia, la acidosis, la alteración del intercambio gaseoso, y además es un paciente que ya está cronotrópica y enotrópicamente bloqueado. Si le agrego la adrenalina dosis máxima, voy a pegarle más duro a esa postcarga, por lo que va a ser peor y va a generar una mayor deterioro pues, cardiovascular.
Si yo inicio la emulsión lipídica, debo iniciarla, no debo esperar a sacar al paciente del paro para poder iniciarla inmediatamente. Se puede iniciar, digamos que la emulsión lipídica no es que empiece con esto y póngasela, sino que en todo el proceso de reanimación se la puedo poner. Por el contrario, si estoy en una circulación espontánea, tengo que mantener las medidas de soporte general. Si estoy hipotenso, entonces reanimar con líquidos. El vasopresor de elección va a ser la norepinefrina. El antiarrítmico de elección va a ser la miodarona. Debemos evitar la utilización de vasopresina, bloqueadores de los canales de calcio, los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales de sodio, como la lidocaína, porque esto nos va a empeorar como tal el cuadro que va a potenciar, así como así decirlo, a los anestésicos locales, según lo que vimos en sus mecanismos de acción. Entonces, ello lo debemos evitar. Y también, si el paciente está en eso, no está en paro, no importa, póngale la infusión lipídica cuando se la pueda poner. Entonces, estos cuadritos nos resumen rápidamente. General, reconocer e iniciar la infusión con emulsión lipídica al 20%. Si convulsiona benzodiazepinas, vía aérea, logre una adecuada oxigenación y ventilación. Si estoy hipotenso, reanime con líquidos y con vasopresores si requiere un vasopresor. Si estoy con una disritmia, pues el antiarrítmico de elección va a ser la miodarona, la cardioversión a la fibrilación cuando esté pues indicada. Si estamos en paro, se hace el manejo estándar. Diferencia es que la epinefrina vamos a utilizar dosis menores y debemos evitar la dosis completa de adrenalina, la dosis completa de propofol, los calcioantagonistas y los beta bloqueadores, y pues administrar más anestésico local. En cuanto a algo como una punta adicional de las convulsiones, aunque uno sabe que los relajantes neuromusculares no nos van a afectar esa, inhibir esa hiperexcitación cortical, en estos pacientes, más que quitar esa hiperestimulación cortical, que lo voy a lograr con los anestésicos locales cuando pues haga su efecto, es detener esos movimientos tónico-clónicos, porque nos va a aumentar esa tasa metabólica. Entonces en ellos, en la reanimación, en la recomienda benzodiazepinas. En el caso que me haya yugulado y siga convulsionando, se le puede poner una dosis de relajante muscular, no porque haya para convulsionar, sino para disminuir ese consumo metabólico. Con la emulsión lipídica, la guía de la ASRA nos trae rápido esta tablita que nos hace como aprenderlo fácilmente. Tiene que ser una emulsión lipídica al 20%, no nos sirve por eso el propofol. O sea, el propofol no va a ser una alternativa definitivamente para el manejo en las. Si el paciente pesa más de 70 kilos, entonces debe administrar un bolo de 100 mililitros de esta emulsión lipídica al 100% en 2 a 3 minutos, y luego iniciar la infusión de emulsión lipídica de 200, es decir, 250 mililitros, para pasarlos entre 15 y 20 minutos. Si el paciente sigue inestable, puedo repetir el bolo hasta 3 veces, e inclusive podría aumentar la velocidad de la infusión. Por el contrario, si el paciente pesa menos de 70 kilos, sí lo debemos hacer ya según el peso, un bolo de 1.5 mililitros por kilo en 2 a 3 minutos, o se le pasa el bolo de 200 a 250 a una tasa de 0.25 mililitros kilo minuto. Lo mismo, si tengo que repetir la dosis del bolo, puedo hacerlo hasta 2 veces más, puedo aumentar la velocidad de infusión, y lo máximo que puedo utilizar van a ser 12 mililitros por kilo. Cuando ya el paciente esté estable, lo ideal es prolongar esa infusión otros 10 a 15 minutos, porque siempre hay el riesgo de que haya recirculación del medicamento que estaba por ejemplo, en el tejido graso, y que nos pueda volver a lograr a tener los niveles tóxicos plasmáticos. Se dice que después del bolo, de la infusión lipídica, la concentración plasmática disminuye un 30%, suficiente como para disminuir toda esa toxicidad, pero que igual pues, puede volver a aparecer. Entonces, por eso la prolongación del bolo. Esta es una fotico del kit que tiene el Hospital Pablo Tobón Uribe, del kit de las. Tienen emulsión lipídica al 20%, 4 bolsas de 250 mililitros, llave de 3 vías, jeringas Lever Lock de 50 mililitros, equipos de venoclisis, dispositivos para canalizar venas, súper importante, las ayudas cognitivas y las listas de chequeo. Cuando ya tengo mi paciente, pues, lo logré estabilizar. Entonces, si el paciente tuvo síntomas cardiovasculares, de signos de inestabilidad cardiovascular, debo observarlo entre 4 a 6 horas, por el riesgo de que haya esa recirculación y reinicie los síntomas. Si solo fueron síntomas neurológicos, la observación va a ser por 2 horas. Si fue un LAS de corta duración, sin signos de inestabilidad, puedo pensar en continuar el procedimiento siempre y cuando después de una observación de 30 minutos no tuve ninguna presentación de síntomas. Entonces, en este caso sí podría continuar con el procedimiento que teníamos programado. En el 2020 la ASRA hizo como una actualización de su lista de chequeo. Ellos se dieron cuenta que cuando la tenían en forma de lista, eso podía generar confusión, la gente no era capaz de ver rápidamente como los pasos a seguir, y hacían todo como en forma secuencial y no en un abordaje como en general. Entonces, por eso quisieron hacer
este mapa conceptual, que es para más o menos lo que ya les presenté anteriormente. Y rápidamente vamos a hablar un poquito de cómo funciona esa emulsión lipídica. Tradicionalmente hemos hablado de la teoría del sumidero de lípidos. Entonces lo que hace es que una vez entra la emulsión lipídica al torrente sanguíneo, va a formar unos depósitos de lípidos que van a absorber esos anestésicos muy liposolubles, que en este caso serían los anestésicos locales. Además de la parte como esta liposolubilidad, de esa atracción por la liposolubilidad, también va a generarse una atracción por la parte eléctrica. Entonces, estos sumideros de lípidos van a estar cargados negativamente, los anestésicos locales van a estar positivos y por eso los van a absorber. Entonces, van a ir al corazón y al cerebro y van a como a coger estos anestésicos locales. Luego va a cumplir como una función como un transportador que va a llevar anestésicos que ya están en plasma dentro de este sumidero de lípidos hacia el hígado y hacia el músculo para que se pueda generar su metabolismo. Antes hay una preocupación de que, pues, si esos niveles plasmáticos, porque obviamente va a aumentar los niveles plasmáticos si yo los saco de los órganos en el plasma, pero como uno, ellos van a estar dentro de este sumidero, entonces no van a ser, pues, como activos, y dos, este transporte se hace de una manera muy rápida, entonces los niveles plasmáticos son transitoriamente elevados, pero se van súper rápido. El otro mecanismo de acción va a ser la inhibición de la apertura de ese polo mitocondrial que les comenté, lo cual pues se había generado por esa inhibición de oxidativa, perdón, y que al abrirse ese polo estaba eliminando pues o secretando sustancias proapoptóticas que iban a generar una lesión en los miocardiocitos. Entonces la emulsión lipídica lo que hace es restablecer la función de la mitocondria, llevando a protección al miocardio debido a que pues se dejan de liberar esas sustancias proapoptóticas. Además que ya se establece nuevamente ese metabolismo mitocondrial, mejorando el metabolismo pues ya celular y de los ácidos grasos a nivel intracelular. Además, va a haber una reversión de la depresión del calcio citoplasmático, por lo que esto nos va a ayudar a mejorar la contractibilidad, como ya hay nuevamente como que se vuelven a ubicar y a reposicionar todas estas señales intracelulares, una adecuada producción de ATP, y va a quitarle, como así decirlo, ese bloqueo que lo tenías en los canales renodínicos y va a aumentar ya como tal la sensibilidad del calcio a los sarcómeros. Entonces va a haber una mejoría en el cronotropismo y en el inotropismo pues, en el corazón. A puntos a resaltar que querías traerle, entonces es muy importante recordar que el anestésico local, aunque tiene una baja presentación, muchas veces puede ser un subreporte. Solo un tercio de la presentación va a ser clásica y las características no siempre van a ser las que siempre tenemos como convulsiona y paro, sino que podemos, ya como vimos, podemos tener otro tipo de presentaciones y eso va a hacer que tengamos que tener una alerta mucho mayor ante cualquier síntoma, pensar que tenemos intoxicación por anestésicos locales. En las poblaciones de riesgo disminuir las dosis, tratar de usar la dosis necesaria mínima para lograr el efecto que quiero. En cuanto a la reanimación, vemos que la secuencia va a ser el ABCD, no el CABD, la dosis de adrenalina pues va a ser menor, la amiodarona es el antirrímico de elección, las benzodiazepinas es el medicamento para yugular la crisis y como vasopresor vamos a tener la norepinefrina y debemos estar preparados, conocer el tema, solicitar en las instituciones que trabajemos las listas de chequeo y el kit de lípidos porque ya vemos que definitivamente los anestésicos locales hacen parte fundamental de nuestro quehacer como anestesiólogos y en cualquier momento, pues como de 1 a 2 bloqueos, de 1 a 2 por cada 1000 bloqueos, pues en algún momento de nuestra vida posiblemente vamos a ser enfrentados a una intoxicación por anestésicos locales. Eso es lo que les traía el día de hoy.